Me impactó es esclavitud 2.0. Para los que manejan mucho el celular o la computadora, es un término informático, ¿no? 2.0. La palabra de Dios en Romanos 12.2, está en amarillo en la pantalla, dice: no os conforméis con este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Repito, no os conforméis con este siglo, sino no nos conformemos con este mundo, con este sistema, sino transformar por el entendimiento, la renovación de nuestra mente, para saber y comprender cuál es la voluntad de Dios. Realmente, vieron como cuando uno limpia la zanja, cuando tenemos zanja, o la cañería, que uno empieza a pone el alambre y empieza a fluir el agua. Bueno, la mente también a veces se atasca de cosas, de basura, de cosas que uno va recibiendo, a veces noticias, a veces cosas que son fuertes y afectan a nuestra mente, y entonces necesitamos una renovación constante para entender, para saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Sí? Estaba buscando en el diccionario la palabra esclavo. Esclavo, dice, es el que carece de libertad y derecho propio por estar sometido de manera absoluta a la voluntad y al dominio de otra persona, que es su dueña y puede comprarlo o venderlo como si fuera mercadería. Usted dirá, bueno, pero ahora no hay esclavitud. Vamos a ver que la esclavitud todavía sigue estando en el siglo XXI. Segundo, que está dominado por una pasión o un vicio que necesita para vivir o para sentirse bien. Si la gente, hay personas que son esclavas de un vicio, ¿no? Siempre decimos que esto, el exceso de manejo de este aparatito también puede ser un vicio. ¿Sí? Todo lo que se exagera, todo lo que termina siendo algo adictivo, que yo no puedo vivir sin él o sin ella, termina siendo uno esclavo de eso, ¿no? Por eso Jesús nos hizo libres y tenemos que muchas veces romper con esas cadenas de esclavitud, que son invisibles, no son cadenas como los esclavos de hace 2 siglos para atrás, que eran visibles, son cadenas invisibles, pero que nos sigue atando. Amén. Amén. Esto lástima que faltaron muchos jóvenes, pero esto tiene que ver mucho con algo que está muy de moda ahora, que se llama los trabajos precarizados. En Capital, los que van por Capital van a ver muchachos así con una mochila Rappi, ¿no? Que andan en bicicleta o en moto, o acá los conocen por delivery, ¿no? La pregunta es, ¿libres o precarizados? ¿Cómo ser repartidor de una app de delivery? Una app, para los que no saben, es una aplicación que se maneja por celular, ¿vieron? Como el Uber, ¿no? Una aplicación donde uno llama a un cadete, a una persona que anda en bicicleta o en moto, y le pide comida, le pide lo que sea, lo que necesita. Y está al instante. Bueno, esto es el nuevo furor de mucha gente que no consigue trabajo y porque necesita trabajar, a veces se mete o se engancha en algo que después termina siendo como una trampa. Voy a poner una ilustración. Una de las trampas más sutiles es la red de la araña. Dicen que la araña teje una tela que tiene un cierto pegamento y cualquier insecto que vuela, siempre el ser que vuela nos da sensación de libertad, ¿no? Que vuela un mosquito, una mosca, pero ¡pop!, se pegó en la red, y la araña, cuando ve que ese ser se pega, aparece, se come a ese bichito, ¿no? Y terminó cumpliendo su cometido, que era cazar a alguien que andaba por ahí. ¿Sí? Bueno, tenemos redes invisibles que muchas veces nos esclavizan y nos atan. Y necesitamos renovar la mente para entender que a veces somos presa de muchas cosas que parecen buenas, pero que terminan siendo nocivas
para nuestras vidas. Voy a explicarlo. Las aplicaciones del delivery, ¿saben que el delivery es la persona que lleva comida en moto o en bicicleta? Coparon las calles de Buenos Aires, sobre todo en Capital. Ganaron miles de clientes en poco tiempo. Los repartidores encuentran en ellas una salida laboral rápida, pero también denuncian condiciones laborales precarias y algunos hasta hablar de servidumbre moderna. Es decir, la servidumbre tiene que ver con el servicio, como su modelo de negocios. Este es el cuadro que ven acá, es decir, por la aplicación se llama al motociclista o al ciclista, va a la casa, cobra un dinero virtual, porque no lo cobra en efectivo, no es que recibe sino que se le deposita en una cuenta corriente en una caja de ahorro, y por la aplicación va adquiriendo un dinero. Al principio, cuentan estos muchachos que han pasado por esta experiencia, al principio todo bien, pero después, como hay más demanda, empiezan a clasificar qué les conviene y qué no les conviene. Y después terminan siendo expulsados, pero no por un patrón visible, sino por un patrón virtual, que no conocen. Como no conocen y no existe porque es una aplicación robotizada y programada, voy a usar un refrán popular: anda a cobrarle a Magoya. Es decir, no hay nadie que pueda pagar una indemnización porque no existe, porque es un mundo virtual que se maneja con una poderosa economía, de la cual uno termina siendo servidor de esa economía, pero no sabe quién lo contrató ni para quién trabaja. Es decir, no existen patrones. ¿Vieron cómo en mi época, cuando yo era más joven, había una sola línea telefónica, a ver si se acuerdan los más grandes, que se llamaba Entel, ¿no? Después, en el año 90, vino la privatización y aparecieron dos multinacionales, una Telecom y otra Telefónica, en la zona sur. Al principio, cuando no andaba el teléfono, ¿qué hacía uno? Iba a una oficina y reclamaba y hablaba con un empleador y uno se quejaba. Bueno, ahora uno llama por teléfono, aparece la musiquita y hasta que te atiendan puede ocurrir muchas cosas en tu vida y a veces te quedás esperando. Hace poco la pastora estuvo llamando por un reclamo y estuvo como más de media hora o más, esperando que la atienda y uno se cansa y termina cortando. ¿Y quién es el que gana? El otro, porque dice, yo no me enteré, porque nadie habló, entonces yo sigo cobrando mi factura o operando de esta forma. Por ejemplo, cuando uno tiene un tema bancario, hay gente que tiene problemas de deuda bancaria, no se puede comunicar con una oficina, ¿y qué pasa? Al no comunicarse, suben los intereses, sube la deuda y la persona termina pegada a una cosa que no eligió. Por eso hoy meterse en deuda es un peligro, porque está todo dolarizado y todo sube. Y dice Proverbios, el que se mete en deuda corre el riesgo que hasta le quiten la cama donde uno duerme. Fíjense, fue escrito por el rey Salomón hace miles de años antes que aparezca todo este sistema. Pero la palabra de Dios siempre es viva y siempre es eficaz y siempre es actual. Yo siempre digo que la palabra de Dios es como un periódico, siempre es vigente. Uno lo lee y nos enseñan cosas. ¿Amén? Amén. Estos tres muchachos, estos tres jóvenes, tienen nombre acá: Roger, Julio y Eduardo. Los tres son de Venezuela, son venezolanos que vinieron al país de Argentina, no tienen documentación, tienen un proceso de documentación precaria, y como no tienen documentación, muchos lugares no lo toman para trabajar y terminan repartiendo comida para una empresa virtual que es invisible, como la telaraña, que te atrapa, te engancha y que después termina ellos mismos trabajando horas y horas. Uno de los testimonios no se lee acá, pero uno de los testimonios dice que trabajaba de 12 a 18 horas por día, de lunes a lunes, y después cobraba migajas. ¿Se dan cuenta? Es decir, que cómo la persona por necesidad termina haciendo cosas que después la esclaviza, la agota y termina mal, frustrado. Esto es lo que está pasando hoy.
Cuando hay ausencia del Estado, es decir, el gobierno, el Estado, las ONG, las ONG son, ¿qué son? Son grupos que se organizan para un servicio. Las iglesias y otras instituciones tienen que crear espacios alternativos de trabajo. Por eso a veces las escuelas, vemos que las escuelas, aparte de educar a los chicos, hay comedores, porque hay necesidad económica en el país. Las maestras terminan siendo psicólogas porque tienen que atender a chicos que vienen con problemas en sus familias. Y entonces a veces vemos docentes que se desgastan porque tienen que abarcar un montón de funciones que no fueron preparados para ellos. Ellos fueron preparados para enseñar una materia y terminan abarcando un montón de cosas, ¿no? La iglesia nos pasa a nosotros. Nosotros tenemos, ¿cuál es la misión fundamental de la iglesia? Predicar el evangelio. Pero sin embargo, por la necesidad nos vemos a abarcar otras áreas, como dar de comer o compartir alimentos. Amén. O sea, es decir, la ausencia de un gobierno hace que las instituciones ocupen ese espacio. Yo quisiera pasar de el trabajo esclavo 2.0, que para mí es malo y nocivo, a lo que sería una cooperativa. Y voy a explicarlo porque es una palabra que siempre a mí me apasionó. Voy a leer 3 puntitos. ¿Cuál es el objetivo de una cooperativa? Primero, dar un servicio determinado y buscar el beneficio de todos, no de algunos, de todos. Creando una interdependencia. Es decir, la cooperativa no hay patrones. No hay quien gana más y quien gana menos. Es una producción en conjunto. Ofrecer servicios de calidad y precios económicos. Vieron que a veces se juntan, no sé si acá, pero yo me acuerdo que en una época en otro lugar se juntaban en un micro y se iban al mercado central y compraban un grupo de gente de un barrio en un micro, pagaban y traían verdura o carne del mercado central más barato. Bueno, eso es una especie de cooperativa espontánea, que se juntan vecinos y tratan de comprar algo que sea accesible para todos. Y segundo, compartir el riesgo y el beneficio de apoyo mutuo. Es decir, la cooperativa, vamos a ver ahora que es muy parecida al modelo de la Biblia, porque la Biblia dice que si uno se cae, el otro lo levanta. La cooperativa es si hay un compañero o compañera que está trabajando y el otro está mal, va a ayudarlo, va a acompañarlo, no lo va a juzgar, lo va a contener y juntos se van a levantar. ¿Para qué? Para producir lo que necesitan producir. Es decir, no hay unas recargas de una persona u otra. Es un modelo totalmente opuesto al modelo empresarial. El empresarial está el empresario que está ahí arriba, que es el que maneja, el que tiene dinero, que pone el capital, y los empleados son los que trabajan, con un sueldo determinado. ¿Se entiende? Amén. Hechos, vamos a la palabra de Dios, Hechos 4, 32, 36. Dice, todas las cosas en común, es el título. Dice así la palabra de Dios, escrito por Lucas, el evangelista que escribió el Evangelio, el tercer Evangelio, escribió el libro de los Hechos, dice, toda la multitud de los que habían creído eran de un corazón y de un alma. Que eran de un corazón y de un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todo ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y le traían el producto de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. La iglesia, los apóstoles de la iglesia, lo que hacía y lo que debe hacer es administrar los bienes para después compartirlos y repartirlos. ¿Se entiende? Amén. Es decir, vamos a nuestra iglesia local de acá
Nosotros tenemos la entrada de acá, nosotros no tenemos ningún sueldo del gobierno, no tenemos ningún sueldo, ningún beneficio estatal. La iglesia evangélica, esta iglesia evangélica, se autosustenta con las ofrendas y los diezmos. ¿Amén? Amén. Porque creemos que Dios bendice al dador alegre. Todo lo que entra se comparte, se administra, y se comparte. Amén. Amén. Nosotros tenemos acá algunos años ya de vida en este lugar y hemos visto la mano de Dios que nunca se cortó y nunca se va a cortar porque Dios es fiel. Amén. 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 Es más, a veces uno calcula y dice, bueno, pero con lo que entró podemos comprar tantas cosas. Solamente Dios lo puede hacer. Anteayer traíamos 2 autos de mercadería con una compra de 3.400 pesos más o menos. Anda a un supermercado con 3.400 pesos. Nada. El Señor bendice. Amén. El Señor bendice. Sí, Señor. Pero no es para juntar y acumular, sino es para distribuir. Y si empezamos con 10 familias, 20 familias, ahora son 40 familias, el Señor va a seguir bendiciendo. Amén. Por eso necesitamos las oraciones de todos. Un solo corazón y un solo alma. ¿Saben qué es esto? Es cuando una persona dice, bueno, yo puedo colaborar en esto, puedo hacer lo otro. Porque es más, cuando nosotros recibimos la mercadería y la compartimos, lo que queremos es que la persona sea agradecida, no a mí, ni a la pastora, ni a los colaboradores, a Dios. Porque Dios es el que bendice. Amén. Amén. Estamos en contrapelo a una sociedad que lo que busca es el individualismo de cada persona. Sálvese quien pueda. Acá no queremos salvarnos solos, queremos salvarnos en conjunto. Y la salvación viene del Señor. Amén. Amén. Gálatas 6, 7, 9. Voy a tratar de ir resumiendo. Dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esto tiene que ver con la multiplicación. Nosotros tenemos un ministerio llamado Miguel, que es ministerio de multiplicación. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra en el Espíritu segará vida eterna. Dice, no nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. A su tiempo segaremos. ¿Qué segaremos? Es cosechar lo que hemos sembrado. Todo llega, pero hay que ser constantes. No se puede comprender totalmente la ley de la multiplicación sin analizar el proceso de la siembra y la cosecha. Todo tiene un proceso. Este principio de vida tanto en lo natural como en lo espiritual. Si alguien cosecha amor, va a recibir amor. Tarde o temprano. Si no es para la misma persona, por otro lado. Pero el amor vuelve. ¿Amén? ¿Sí? Cada momento y durante toda la vida vivimos una ley de siembra y de cosecha. Les voy a leer 7 principios, y con esto cierro, de lo que ella siembra. 7 claves para recibir cosecha deseada. Si queremos ser bendecidos, tenemos que aprender a bendecir. Es así. Primero, la semilla debe ser plantada primero. Es decir, obviamente, esto es algo que no se puede. Si yo no planto una semilla, no puedo esperar que salga una planta. ¿No? Hay plantas que nacen solas, que en el fondo de casa nacieron zapallos, porque el zapallo vos tiraste un montón de semillas y de pronto nació. Pero hay plantas que son más delicadas, que hay que plantarlas, hay que cuidarlas. Cristina diría, hay que injertarlas para que dé fruto, ¿no? Porque necesitan cuidado, ¿no? Lidia, sí, cuidado del riego, cuidado de... Hay plantas que son absorben más aguas que otras. Siempre me reta la persona porque dice, pues echa agua todo y la vas a ahogar. Y es verdad, hay plantas que no necesitan tanta agua. Un cactus, por ejemplo, puede vivir sin agua mucho tiempo. En cambio, hay plantas que necesitan todo el día el agua. La semilla primero.
Dice, el potencial de la semilla lo vemos en San Juan 12:24. Dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere y queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Es decir, la semilla tiene que morir para dar frutos. ¿Cómo tenemos que morir nosotros? ¿Cómo se muere usted? No me diga cuando me llevo la hora, no. Hablo de la muerte del yo. Hay que morir a uno mismo para ser bendecido. Punto 1. Es decir, que el egoísmo en el reino de Dios no entra. Punto 2. La semilla debe volverse inútil. Parece contradictorio. Si una semilla tiene que ser útil, ¿cómo va a ser inútil? Juan 12:24 dice, si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo. Es decir, una semilla en una alacena, en un frasquito, no sirve para nada. La semilla sirve en la tierra. ¿Vieron que uno cuando compra semillas en los viveros? Por ahí hace tiempo que tienen en esos sobrecitos la semilla. Y no va a crecer. Pero apenas cae en la tierra, apenas se empieza a enraizar en un lugar donde hay nutrientes, la semilla se empieza a desarrollar. El cristiano en la soledad no sirve. El cristiano en la comunidad es de bendición. Por eso siempre decimos nosotros, no te cortes solo, no te cortes sola, compartir. Tenés un problema, compartirlo. Tenés una alegría, compartirlo. Los testimonios que damos acá nos bendicen, nos fortalecen y nos estimulan para seguir adelante. Amén. ¿Cuántas veces decimos, yo no sabía lo que estaba pasando? Es porque nadie es adivino. Todos tenemos que compartir. Amén. Amén. A veces ahora tenemos WhatsApp, tenemos el teléfono, tenemos muchos medios de comunicación para decir, oren por mí, necesito la oración de la comunidad. Y el pueblo que ora por uno, la persona se siente fortalecida. Hace poco nos llamó una persona y decía, sentimos la oración de la iglesia. Yo digo, ¿cómo hizo? Y porque el Espíritu Santo le dio fuerza, le dio inyección por medio de la oración en conjunto. Amén. Amén. Tercero, debemos sembrar lo que queremos cosechar. Dice, produjo pues en la tierra hierba, esto está en Génesis 1:12. Dios produjo pues en la tierra hierba verde y hierba de semilla según su naturaleza. Es decir, si yo siembro papa, voy a cosechar ¿qué cosa? Menos mal. Si yo planto una planta de higo, ¿qué voy a cosechar? Higos. ¿No? Entonces, no puedo esperar recibir lo que no he plantado. ¿Se da cuenta que la ley espiritual tiene que ver con lo que yo doy? Si uno es generoso en un área, en ese área va a ser multiplicado. Siempre. Siempre. Por eso dicen que tenían un solo alma y un solo sentir. No había mío y tuyo, sino que todos lo tenían en común. ¿Se dan cuenta? A veces nos traen remedios, a veces nos traen ropa, y así como traen, lo repartimos. Y hay gente, hoy comprar un remedio cuesta, y a veces recibimos bendición de remedio, y también nos gustaría que el grupo de oración nos digan, yo necesito, qué sé yo, este remedio, y si lo podemos conseguir, lo conseguimos. Pero si uno no sabe, entonces es hora de empezar a decir, yo necesito tal cosa. El otro día vino una persona, no de la iglesia, golpeó la puerta y me dijo, pastor, yo necesito esto. Yo me encantó, porque fue específico. Viene uno y dice, ¿qué tiene para darme? ¿Qué sé yo? ¿Qué necesitas? Pero hay, ¿no? Es decir, hay que ser específico. Hoy vino alguien y dijo, yo necesito azúcar. Y no había azúcar. Le dimos otras cosas. Pero se dan cuenta como uno tiene que ser claro en lo que pide. Un chico, cualquier chico, ahí está. Cuando pide algo, no dice, dame cualquier cosa, abuela. No, quiero eso. Y te lo señala y hasta que no se lo das, no para. Es decir, ese es el sentido. Bueno, otro punto es el cuarto. Dice, la semilla de lo que cosechamos está establecida en la cantidad de la semilla que sembramos. Lo repito, la semilla que cosechamos está establecida en la cantidad de las semillas que sembramos. Si yo siembro 5 semillas
de zapallo voy a recibir 5 plantas de zapallo. Es decir, las semillas no son como las células que se multiplican. La semilla es una sola. ¿Se entiende? En la abundancia y en la siembra se produce el efecto del milagro. Segunda de Corintios dice: por eso os digo que el que siembra escasamente también segará escasamente. Es decir, que es agarrado, también va a ser agarrado. Gálatas, ya lo leímos, no nos cansamos de hacer el bien. Quinto, plantar o sembrar en buena tierra trae buenos resultados. Jesús dijo en la parábola del sembrador que si uno siembra en espinos, la tierra, en espinos, la tierra se va a ahogar. Si la tierra cae, la semilla cae en cemento, en piedras, se va a secar por el calor. Pero si cae en tierra fértil, va a producir el milagro del crecimiento. A veces tenemos que saber dónde sembramos. ¿Me siguen? Amén. Dice Mateo, esto por boca de Jesús, y le habló muchas cosas por palabra, diciéndole aquí, el sembrador salió a sembrar. La parábola la conocen, una cayó en un terreno, otra en otra, y la cayó en terreno fértil, dio frutos. Sexto, el tiempo de la cosecha siempre viene luego de un tiempo de espera. Es decir, en esto la paciencia. Ningún labrador puede esperar que si hoy sembró rabanitos, mañana va a cosechar rabanitos. Tiene que esperar un tiempo. Ninguna planta crece de un día para el otro. Dígame una planta que crece de un día para el otro. No existe. Algunas son más rápidas, ¿verdad? Las plantas de hojas crecen más rápido que un árbol, pero tardan también. Hay árboles frutales que dan fruto enseguida. Yo tengo acá orgulloso de la higuera que ya en 3 años ya tiene higuitos. Pero hay plantas que todavía hay que esperarlas. La palta, por ejemplo, tiene su proceso. Esto está subrayado. La hierba, la espiga, el grano, el fruto maduro y la cosecha. En este orden, ¿no? Y séptimo, debemos cuidar y cultivar lo que sembramos para recibir la cosecha y sabemos que así no se va a perder. ¿Se dan cuenta que toda actitud de siembra es una actitud laboriosa? Que nada nace por el azar. Yo no puedo pretender recibirme de nada en la vida si no me he esforzado para estudiar algo. Yo no puedo pretender que la casa sea sólida si primero no he hecho los cimientos. Es decir, en la vida los procesos son dolorosos, costosos y tienen un tiempo, pero a la larga, a la corta vamos a cosechar lo que sembramos. Entonces, a diferencia de lo que decíamos al principio, de esto que le llaman hoy esclavitud del 2.0, si la esclavitud que hoy todo rápido, todo desechable, que todo es precarizado en un sistema que es hasta demoníaco porque ha hecho del ser humano una precarización, donde ha perdido beneficios, estamos nosotros como cristianos de mostrar otra cara, que es la cara de la productividad, del trabajo en conjunto, de la ayuda mutua. Es decir, la solidaridad es un eje central del Evangelio, ser solidarios. El individualismo es un eje de este siglo, como dice Pablo, del cual no tenemos que conformarnos y tenemos que renovarnos. ¿Amén? Amén. Entonces vamos a orar porque lo que está pasando hoy por mucha gente es esto, la necesidad lleva a trabajar en trabajos de esclavitud, pero Cristo nos ha liberado de eso. Y tenemos que ser creativos, tenemos que buscar la forma alternativa. Hoy estaba leyendo un microemprendimiento de 2 mujeres que se quedaron sin trabajo, eso fue en el interior del país, y empezaron a hacer un taller de costura, una sabía más o menos de costura y la otra sabía de tejido, qué sé yo, y empezaron a aprender lo que hacían. No se hicieron millonarias, pero empezaron a subsistir de su trabajo. Ellas pusieron precio a su talento, nadie puso precio por ellos. Amén. Este mundo te pone precio, vos valés tanto, y porque valés tanto tenés que hacer esto. Uno tiene que comprar la libertad por medio del esfuerzo y la actividad propia, porque Dios nos dio inteligencia para eso. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre,
Tu palabra es clara, no podemos conformarnos con este mundo, con este sistema perverso, donde nos lleva muchas veces a competir, a ser superiores de los demás. Recién leímos en la palabra, Señor, que en el libro de los Hechos tenían las cosas en común, no habían necesitados, ponían en común en los apóstoles sus bienes, lo repartían conforme a la necesidad. Eran de un solo espíritu y de un solo alma. Señor, que esta iglesia sea de un solo espíritu y de un solo alma. Señor. Amén. Queremos crecer en todo sentido, espiritualmente, como cuerpo, como iglesia, como comunidad, como personas. Queremos, Señor, aumentar nuestro servicio a ti, Señor. Amén, Y buscar de ti y Señor. aprender de ti, Señor. Amén. Enséñanos a hacer tu voluntad, que es perfecta, Sí, Señor. que es grata, que es única, que nos enriquece y nos fortalece. Amén. Bendice nuestras vidas y quédate con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Amén, Señor. Señor. Amén. Amén. Pastor.